Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Universidad Católica del Ecuador. Sabemos que hay un cambio de rector o que hay un posible cambio de rector, pero queremos saber qué está pasando internamente en una de las universidades que más prestigio ha dado a Quito y al país, y realmente nos preocupa por la situación que está enfrentando. Gracias por haber aceptado la invitación, Andrés. ¿Qué ocurre con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador? Primero, ¿cómo se nombran sus rectores? Porque no están dentro de la legislación ecuatoriana normal, porque es una universidad pontificia y por lo tanto depende de la Santa Sede. Gracias, Claudia. Buenas noches a quienes nos ven a través de Telesucesos. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero comenzar diciendo que la ciudad de Quito se ve últimamente mermada en su fuerza, en su prestigio, en esa lógica de vanguardia que ha tenido siempre. Entre otras cosas porque sus instituciones se han venido a menos. Ese orgullo de quiteñidad que uno piensa en los años 80, este rato casi no existe. Es muy duro lo que decimos. Yo soy cuencana, usted es quiteño, pero ambos queremos mucho la ciudad. Por supuesto, tenemos un municipio que no funciona, tenemos instituciones que están cooptadas, tenemos centros educativos como la Universidad Católica, que lastimosamente ha entrado en esa dinámica de la cooptación de grupos políticos claramente identificados. Entonces, esa tradición histórica a través de la cual la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha dado muestras permanentes de ser un centro de estudios especializados, formador de juventudes y un centro autorizado en la opinión pública, ha venido a menos porque ahora... Un centro de análisis crítico. Ciertamente, porque las universidades tampoco pueden pasar calladas frente al tema. Hoy día, cuando estuvimos en la reunión con el señor arzobispo de Quito, que dicho sea de paso es el gran canciller, y ya más adelante analizaremos cómo funciona el proceso de designación, le decía que la universidad no puede mantenerse abstraída de la realidad nacional. Verbigracia en el año 2005, cuando fue el movimiento en contra de Lucio Gutiérrez, la Pichicorte y todo lo que se generó en aquella época que desencadenó la caída de Gutiérrez, la universidad tuvo un papel preponderante, pero siempre dentro del marco del análisis, de la rigurosidad académica. Por cierto que se salió a las calles, pero bajo ninguna circunstancia se les pudo haber ocurrido a los líderes de aquella movilización del 2005 incendiar un edificio público, quemar un parque o despedazar la ciudad como hicieron. Además era decisión de quienes participaron en las movilizaciones, o sea, la universidad dejó libertad para que quienes quieran vayan, quienes no quieren se abstuvieron de participar. Ahora, o sea, hay absoluta libertad. Ahora, a diferencia de aquellas épocas, tenemos toda una corriente orquestada dentro de la universidad en donde la PUCE se ha convertido en el cuartel de invierno del correísmo. Es decir, los que han perdido elecciones o los que han caído en desgracia después de haber formado parte de los 14 años de Revolución Ciudadana, ahora descansan en la Universidad Católica. Pero usted dice un cuartel de invierno, no es gente que está capacitada, no tienen sus títulos, no tienen sus carreras profesionales y pueden ser buenos profesores de una universidad. Sí, por supuesto que sí, pero también debemos de entender, por ejemplo, por citar un caso, no quisiera dar nombres, pero los estudiantes de la Universidad Católica y el público en general va a saber a quién me refiero. La universidad está regentada por la Santa Sede, está gobernada por Roma, desde Roma, es el Papa. Por el Estado Pontificio. Por el Estado Vaticano. Y evidentemente el Vaticano y la Iglesia están regentados también y deben cumplir los preceptos y los postulados que establece el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico en su Canon 801 establece con absoluta claridad, Claudia y amigos, que los institutos superiores propenderán a que sus docentes o profesores tengan una vida intachable, una vida que sea testimonio de rectitud y que sus ejecutorias se ajusten a ello. Y de no ser así, la universidad está obligada, a través de sus autoridades, a remover a aquellos profesores que no cumplan con ese requisito. Es un mandato universal de todas las universidades pontificias del mundo.
Resulta que en la Universidad Católica del Ecuador tenemos un profesor muy cercano a la Revolución Ciudadana, muy cercano a al movimiento de octubre, muy cercano a la prefecta Pavón, que se pasea con grisete por toda la universidad y además da clases en la Universidad Católica. Entonces, esa es una pequeña muestra de cómo se ha hecho de la universidad un espacio de descanso, un centro de paz, como quisieron decir que habían hecho de la universidad en pero octubre también del 2019. Si uno piensa en universidad, es un centro donde la universalidad, donde todos los criterios pueden ser compartidos, analizados. La Pontificia Universidad Católica depende del Vaticano, pero no exige ni que sus estudiantes ni que sus profesores sean católicos. Tienen absoluta libertad de cómo pensar. Entonces, ¿por qué es tan dura la crítica contra lo que está pasando ahora? Si bien no está una persona que usa grillete debería arreglar sus temas jurídicos y ahí volver a ser profesor. Porque es sistemático el ingreso de ex representantes, bueno, no son ex representantes, ex funcionarios de una organización política que es cuando menos controversial. Es decir, tener como asesor del rector a quien fue alcalde de Quito hace 2 periodos sin tener él ninguna tradición cercana a la Universidad Católica, es decir, ni siquiera fue exalumno y es quien maneja la universidad en estricto sentido, comienza a prender las alarmas. Si tenemos como decano de la Facultad de Economía a un muchacho que el único mérito ha sido mover las banderas en la Revolución Ciudadana y después ser funcionario tanto del Semplades como en el municipio de Quito cuando fue el señor Barrera alcalde, sin ningún otro mérito que ese, nos prende las alarmas. ¿Por qué, Claudia, nos prende las alarmas? Porque eso ha desencadenado que en la ciudad de Quito, en el ambiente, se respire esa lógica de que ya no hay objetividad y veracidad en el funcionamiento de la universidad. Es muy grave. Al punto, Claudia, que en la Facultad de Economía, donde está este señor que fue compañero mío de la universidad y que yo lo respeto en lo personal y en lo profesional tengo mis dudas, ha caído de tal manera la matrícula que está en serios problemas de que esa facultad se cierre. Desde la universidad dicen, la universidad sigue teniendo el mismo número de estudiantes que habían cuando inició el rectorado el señor Ponce. Pero lo que no se dice, Claudia, y eso le hemos dado a conocer al arzobispo el día de hoy, es que mientras hay facultades que están cayendo en la matrícula hasta llegar a la inanición y estar cerca de ser cerradas, hay otras que se han trepado en su matrícula de una manera impresionante, que si es que estuviéramos en clases presenciales, estaríamos frente a un hacinamiento con todas sus letras, como la Facultad de Derecho, por ejemplo. La Facultad de Jurisprudencia era una facultad que siempre oscilaba a tener 400, 500, 600 estudiantes, ahora tiene más de 1.300 estudiantes. Y esto de suyo puede sonar como absolutamente irrelevante, pero quienes fuimos estudiantes de la Universidad Católica y quienes conocen de la tradición de la universidad saben que para ingresar a la Universidad Católica se tenía que cumplir algunos requisitos que no tenían nada que ver con la religión, por ejemplo, sino temas estrictamente académicos como dar un examen de ingreso para poder ingresar. Ahora no. Ahora hay facultades, como tienen tan baja demanda por el poco prestigio que tienen, usted llega, se inscribe y ya entra a clases. Se eliminó el requisito de examen de ingreso, en donde se ponía además qué carrera el estudiante quería tomar y de acuerdo a eso era un banco de preguntas u otro banco de preguntas y sus calificaciones para ingresar. Eso ya no existe. Se eliminó de hecho, porque hay facultades que sí, hay otras que no, pero era una constante en la Universidad Católica que quien pretendía ingresar debía acreditar primero aptitudes, porque cuando yo ingresé en el año 2000, ya inclusive se había cambiado el examen temático, el examen teórico, el examen de conocimientos, por un examen de aptitud académica, de capacidad para poder adaptarse a la formación académica y a la presión académica que la universidad le ponía a uno. Ahora ni siquiera hay eso. Entonces, la salida más fácil que tienen en la universidad quienes apoyan al actual rector es decir que existe una gran competencia de universidades en la ciudad y que por eso ha decaído la matrícula. Yo preguntaba hoy y pregunto a nuestros amigos que nos ven, el colegio, por decir algo, San Gabriel, es un colegio que a pesar de que hay muchísimos más colegios en la ciudad de Quito, sigue teniendo el prestigio de que la gente hace cola para un cupo en el colegio San Gabriel y se toma un examen para aquello. Lo mismo en el colegio Spellman, lo mismo en el colegio La Salle, lo mismo en grandes colegios que han sido tradicionales de la ciudad de Quito. La Universidad Católica, la primera universidad particular del país, ahora está en un momento de que casi se pone un rótulo diciendo venga e ingrese y reciba un jarro de cortesía, ¿no? Es decir, hemos perdido la competitividad frente a las universidades que están en la ciudad de Quito
y eso evidentemente responde a un manejo irresponsable de quienes han estado al frente de la universidad durante los últimos años. Ahora, yo le preguntaba al inicio de la entrevista, ¿cómo se elige rector? ¿Por cuánto tiempo ha estado el doctor Ponce, el padre Ponce, a cargo de la universidad? El rector de la Universidad Católica tiene un tratamiento distinto a todo aquel procedimiento establecido en la Ley de Educación Superior. Entre otras cosas por el modus vivendi y entre otras cosas por la categoría de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. No entra en un proceso de elección universal como sí pasa en otras universidades, pero debe entrar a un sistema en el cual el provincial de la Compañía de Jesús, que es el vicegran canciller de la universidad, hace todo un proceso de consulta. Hay dos vicecancilleres, uno Monseñor de Quito. Él es el gran canciller. El gran canciller, y el vicecanciller es el provincial de la Compañía de Jesús. Sí, debemos dejar claro lo siguiente. La Universidad Católica ha tenido como idea colectiva de que pertenece a los jesuitas. Esto no es así. La Universidad Católica pertenece a la Iglesia Católica y a la Arquidiócesis de Quito, que le ha dado en encargo la Universidad de los Jesuitas, la Compañía de Jesús. A la Compañía de Jesús. Entonces, el vicegran canciller, que es el provincial de la Compañía de Jesús, hace una consulta entre los profesores, los administrativos, los trabajadores y los estudiantes, y de ahí sale una terna que se traslada al gran canciller, quien es el que tiene que tramitar el proceso de designación ante la Santa Sede. ¿Qué es lo que sucede, Claudia? Y esto lo voy a decir sin ningún temor ni favor de nadie. En ese proceso de consulta hay mucha gente que se ha visto afectada por esa lógica represora por parte del señor Ponce, que ha tenido miedo de hablar, que ha tenido miedo de decir cuáles son los hierros que han existido en la administración de la universidad. Y en la consulta que se hizo a través del vicegran canciller, esto es, del provincial de la Compañía de Jesús, existieron unas pocas escaramuzas de los problemas que están en la universidad. Pero a partir de aquella carta quisiéramos llegar con un grupo importante de exalumnos de la universidad en general, como el economista Roque Sevilla, el economista Belardo Pachano, el doctor Benjamín Ortiz, el doctor Pedro Velasco, Jorge Ortiz, Andrés Páez, etcétera. Es una lista amplia de gente. Se ha abierto una puerta para que la gente sin miedo nos pueda contar las cosas que pasan dentro de la universidad. Y esas cosas que han venido pasando en la universidad, Claudia, van desde temas académicos hasta temas casi delincuenciales, que nosotros estamos dispuestos a compartir con las autoridades de la universidad y compartir con el señor arzobispo y con la iglesia en general, para que vayamos poniéndole fin a ese tipo de cosas. Por lo tanto, tenemos información y esa información significa que no sería reelecto el rector. Bueno, nosotros no estamos a favor de ninguno otro de los candidatos. Lo que sí le hemos propuesto al arzobispo es que se revise con exactitud los temas de carácter académico, los temas de carácter administrativo y los temas de carácter práctico. Las universidades, Claudia, en general, deben tener cercanía con la colectividad. Eso sin duda. Debe tener una acción por la comunidad. Eso sin duda. Pero de ahí, por ejemplo, a tomar partido con respecto a una posición determinada, como la del movimiento indígena, por ejemplo, ya eso es otra cosa. Y me explico en este tema, Claudia. Resulta Pero tradicionalmente la Universidad Salesiana, que también está cercana a la Universidad Católica de Guayaquil, en la zona de 12 de octubre, las dos, han acogido en las noches, cuando ha habido manifestaciones del movimiento indígena, han acogido para que puedan pasar la noche en sus instalaciones. Todo eso está muy bien y forma parte de la condición cristiana de las universidades. Eso está muy bien. Lo que preocupa es el argumento que se utiliza en las instituciones públicas y en las instituciones privadas para defender esa posición. Yo puedo entender que desde un espíritu cristiano se acoja al desvalido, se acoja al que está en problemas. Que albergue a quien lo necesita. Al que lo necesita. Además, haya mujeres, niños, en fin. Exactamente, porque esa es la misión del cristiano, del católico, y más aún si es que hay instalaciones, de acuerdo. Pues tenemos al señor Ponce, que sale en la Asamblea Nacional, en el marco del juicio político a la señora Romo, a decir que ha abierto un campo de paz. Bueno, yo quiero invitarle al señor rector de la Universidad Católica que leamos un poco de las normas del derecho internacional humanitario, y él se va a dar cuenta que un campo de paz se abre frente a un conflicto bélico determinado, específico y declarado, donde las dos partes pueden llegar a descansar, a curar a sus enfermos, etc. Y en octubre del 2019 el Ecuador no estaba en guerra. Estábamos frente a un proceso de golpe de Estado claramente identificado. Eso con respecto a lo del 19. Lo preocupante, Claudia,
hace relación a cómo después la universidad sigue todo un proceso de acompañamiento a los líderes de la manifestación, al punto de llegar a la fiscalía hace escasos 1 mes y medio, 2 meses, acompañando desde el Centro de Derechos Humanos de la PUCE a los dirigentes indígenas Isa y Vargas, y utilizan la leguleyada de decir en la fiscalía que no se les puede investigar o no se les puede tomar la versión si no es a través de un intérprete, porque la Constitución establece que en esos procesos hay que hablarles en lengua madre. Yo pregunto, Claudia y amigos, el señor Vargas, por ejemplo, en el movimiento de octubre del 2019, la orden de cerrar los pozos petroleros, ¿la hizo en castellano o la hizo en su idioma? Cuando se ordenó salir a las calles de la ciudad de Quito a tomarse parques, plazas, asamblea, etcétera, ¿le hicieron en castellano o lo hicieron en su idioma? La Constitución es clara y no me vengan los defensores de derechos humanos a decir que eso es una garantía constitucional, porque la Constitución es clara a la hora de decir, Claudia, que se le hablará en su lengua madre a algún procesado cuando no entienda el castellano. Entonces, la Universidad Católica, desgraciadamente, a través de estos 3, 4, 5 notables juristas que están metidos ahí, decide apoyar un fraude procesal. Porque no se puede ir a engañar. Es muy duro lo que usted dice, porque es real. Y todos escuchamos las declaraciones en los medios del señor Vargas, de todos los líderes del movimiento indígena, que utilizan los medios para hablar en el idioma predominante, que es el español. Eso no hay discusión, o sea, todos somos testigos de eso. Cuando dan entrevistas en diferentes canales, aquí también en este medio, en Telesucesos, en Radio Sucesos, lo hacen en español. Por lo tanto, es extraño que se haya parado el proceso porque quieren que exista traducción simultánea. Sí, y eso, Claudia, fue idea de los magníficos abogados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Entonces, el rigor académico que debe tener una universidad no puede verse embarrado por una posición política determinada. Yo le voy a contar algo más que muchos de mis compañeros de la universidad saben y que la comunidad sabe también. Hace un año y medio, por este tema de la pandemia, Claudia, hemos perdido la noción del tiempo. Pero hace un tiempo atrás hemos vivido el 20, pero está borrado el 20. Sí, es así. Sí. Es más, habían quienes decían que los que cumplimos años en el 20, que fuimos todos, no debería contarse. No, ese año no debía contarse como un año más de vida. Pero bueno, en todo caso, Claudia, la Universidad Católica de Quito, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abrió su casa en Cachapamba como un centro de reunión para entrar en los procesos de negociación del gobierno colombiano con la otra guerrilla importante que quedaba pendiente solucionar los problemas en Colombia. Mire usted qué importante fue esa posición, más allá de que a mí no me gusta esa guerrilla, y habrán a muchos ciudadanos que no les gusta la guerrilla, porque han matado gente, porque ha desestabilizado la democracia, etcétera. Pero la Universidad Católica cumplió. Yo pensé que iba a decir porque financian campañas políticas, pero es otro punto. Eso es otro tema y ya lo conversaremos más adelante, pero la universidad se convirtió en ese centro de encuentro. Es decir, aunque no me guste lo que usted piensa, y aunque me puede gustar parcialmente lo que usted piensa, sentémonos, yo les presto mi casa y conversemos. Esa es la posición que debe tomar la universidad. Pero en octubre fue una posición militante. Posteriormente fue una posición militante. Revisamos los correos, los tweets de la universidad, e inclusive estaban recogiendo fondos y levantando plata y pidiendo organismos internacionales, y después el señor Ponce fue a la asamblea a defender la posición. Entonces, si es que ya tomamos partido, uno puede decir, había un punto en que necesitaban victorias para alimentar a las personas que se albergaban, estaba bien, o medicinas para los niños que estaban enfermos, estaba bien, pero hay otros puntos que fueron en otros niveles. Ahora, Andrés, ¿qué tiempo debe tomarse el arzobispo, el provincial de los jesuitas o el Estado Pontificio, no sé quién, para definir quién va a marcar los destinos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, de aquí en adelante? En la universidad y en su estatuto no existe un tiempo fatal, no hay un plazo fatal. Hay que cumplir los procedimientos. El padre Ponce ha sido 5 años rector. Se le terminaba el periodo en el mes de octubre. No pudieron hacer el proceso de consulta, el que le comentaba anteriormente, evidentemente por la pandemia, y tenemos que entender que primero está la salud, y le pusieron en un tiempo de funciones prorrogadas, ¿no es cierto? Pero ahora ha iniciado el proceso. Entiendo que el provincial de la Compañía de Jesús ha enviado una terna que está siendo conocida por el arzobispo, pero yo tengo que saludar, más allá de cualquier otra consideración, yo tengo que saludar la actitud prudente, democrática y de escucha a todos que ha tenido el arzobispo. Es decir, él ha conversado con todos los grupos, tanto con los que están a favor como los que están en contra,
y él ha dicho que en los próximos días enviará la carta a Roma con la decisión que se tome. Dentro del estatuto, al gran canciller, es decir, al arzobispo, se le da la facultad de tramitar el proceso de nombramiento. Parecería como que el arzobispo es un simple tramitador, pero dentro de sus funciones también está el de velar y garantizar que la universidad cumpla con sus fines. Hoy mismo en la mañana estaba leyendo una carta suscrita por el vicegran canciller provincial de los jesuitas, en la cual él hacía referencia a cuáles son los principios fundacionales de la PUCE y los principios que el padre Aurelio Espinosa Polit, primer rector de la universidad y fundador de la PUCE, estableció como principios rectores de la actuación de la Universidad Católica. Y justamente lo que ha pasado en este tiempo en la universidad contraría notablemente a los principios de la universidad. Por lo tanto, si es que el arzobispo tiene la facultad de velar por aquello, yo quiero combinarle, como lo hemos hecho en persona, a que en un ejercicio profundamente sincero con la comunidad universitaria y profundamente de un profundo amor a la Universidad Católica, se tome una decisión basado en los principios de la universidad y que no podamos cerrar los ojos frente a una realidad que es clara y evidente, que consiste en que la universidad está tomada por un grupo político en específico que ha generado que la sociedad quiteña obvie inscribir y matricular a sus hijos en la universidad y opte por otras universidades. Por lo tanto, Claudia, nosotros hemos querido siempre dejar claro que nuestra posición, los exalumnos de la universidad, no queremos atacar a la universidad en sí. Esto no es un ataque ni contra la PUCE, sí, porque muchas ni contra la personas Compañía de piensan Jesús. que hay un ataque de exalumnos a la PUCE por X razones. Es que no podríamos hacernos el harakiri, no habrá gente que ame más a su universidad que los exalumnos. Claudia, nosotros le debemos mucho a la PUCE no nos debe nada. Nosotros pudiésemos estar en nuestros trabajos tranquilamente dedicados a nuestras actividades, porque inclusive hay ciudadanos que salieron de la universidad hace 40, hace 50 años. Lo que nosotros estamos haciendo es una vigilia democrática para que la universidad en la que nosotros estudiamos tenga exactamente el mismo prestigio o más prestigio cuando queramos inscribir o matricular a nuestros hijos o cuando queramos inscribir o matricular a nuestros nietos. No está sucediendo eso. Esto, insisto, no es un ataque ni contra la universidad, ni es un ataque personal en contra de nadie. Cada quien es libre de pensar lo que quiera. Si el padre Ponce es un acérrimo hincha de la Revolución Ciudadana, pues adelante, que piense lo que quiera. Pero no se puede trasladar esas convicciones personalísimas a la administración de la universidad, y sobre eso nos mantendremos vigilantes. Muchísimas gracias a Andrés Castillo. Estaremos pendientes de lo que ocurre, porque indudablemente la Universidad Católica de Quito, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, siempre es un espacio de diálogo, ha sido un espacio de diálogo, un espacio de calidad educativa, de una serie de elementos que han preciado, como él decía, incluso a la ciudad de Quito por tener esta universidad. Nos preocupa la situación, por eso queríamos dialogar al respecto y vamos a estar pendientes de lo que resuelva tanto el arzobispo como todos los organismos pertinentes para la administración de la Universidad Católica del Ecuador. Yo también he sido profesora por muchísimos años, mis hijos estudiaron allí, hay una serie de vínculos que todos tenemos, así es que es importante conocer qué está pasando con uno de los centros de educación superior más importantes del Ecuador. Gracias por estar con nosotros, gracias Andrés Castillo por haber aceptado la entrevista, nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.